Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí, mis queridos seguidores. Soy su anfitrión favorito y hoy. Prepárense porque la bomba es atómica. Como el título lo indica, bomba. 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 La noticia del momento, la que ha hecho temblar los cimientos del mundo de las series y el cine turco. Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, el hombre que derrite corazones, ha sorprendido a nuestra adorada Hande Erçel con una propuesta de película. Y no cualquier película, amigos míos. Es algo que va a dejar a todos boquiabiertos, algo que va a dar muchísimo de qué hablar, algo que va a cambiar las reglas del juego. Así que si son fans acérrimos de las series turcas, si adoran a Kerem Bürsin y a Hande Erçel, si se saben de memoria cada escena de Love is in the Air o si simplemente les encanta estar al tanto de las últimas novedades y chismes jugosos del mundo del entretenimiento, han llegado al lugar correcto. Aquí en mi canal, siempre les daremos la primicia, la información más fresca y el análisis más completo. Pero antes de que nos sumerjamos en esta vorágine de emociones y revelaciones, no olviden suscribirse al canal. Suscríbanse ya mismo. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni una sola de las bombas que tenemos preparadas para ustedes. Porque esto es solo el comienzo. Siempre estaremos aquí para mantenerlos informados y entretenidos con todos los chismes jugosos, los análisis profundos y las exclusivas que nadie más tiene. Suscríbanse. 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 Ahora sí, manos a la obra. Vamos a desentrañar esta noticia que está causando furor en todos los rincones del planeta. Todo comenzó como suele suceder en este mundo de glamour y misterio con una imagen. Un rumor. Una pequeña chispa que encendió la mecha. En este caso, la primera señal fue una foto filtrada, capturada por algún afortunado o astuto paparazzi de Kerem y Hande. ¿Dónde? En un ambiente aparentemente relajado. Un café, una terraza soleada. Se les veía charlando, sonriendo, algo que a simple vista podría parecer una simple reunión de amigos. Pero, amigos míos, en el mundo de las celebridades, especialmente en el mundo turco, nada es lo que parece. Cada encuentro, cada gesto, cada mirada, se analiza, se disecciona y se convierte en tema de conversación. Y en este caso, la conversación se encendió como pólvora. ¿Qué estaban tramando? ¿Una nueva colaboración? ¿Un reencuentro profesional? ¿Un proyecto secreto? Las preguntas se multiplicaron, la intriga creció y la especulación alcanzó niveles estratosféricos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de deseos. Los fans, ávidos de noticias, inundaron los perfiles de Kerem y Hande con mensajes, preguntas y muestras de cariño. Los medios de comunicación, siempre al acecho, comenzaron a investigar, a contactar fuentes, a buscar la primicia. Y como era de esperar, las primeras filtraciones no tardaron en llegar. Y es que aunque Kerem Bürsin es conocido por ser muy discreto, por mantener su vida privada alejada de los focos, y Hande también, siempre hay alguna fuente bien informada, algún confidente cercano, que no puede resistirse a compartir un poco de información. Las filtraciones al principio fueron tímidas, imprecisas. Algo grande se avecina, decían. Un proyecto importante, susurraban. Una sorpresa para los fans, prometían. Pero a medida que pasaban los días, las filtraciones se volvieron más concretas, más reveladoras. Y la verdad superó todas las expectativas. Los rumores se hicieron realidad. Confirmado. Se trata de algo grande. Mucho más grande de lo que cualquiera hubiera imaginado. La propuesta, según las fuentes más confiables y cercanas al proyecto, es una película. Sí, una película. Y no cualquier película, sino un proyecto ambicioso con un guión original, una historia cautivadora y, lo más importante, protagonizada por ellos dos. Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos de nuevo en la gran pantalla. Imaginen la emoción. La euforia. El éxtasis de los fans. Después del éxito arrollador de Love is in the Air después de la química innegable, de la conexión palpable, de la magia que irradiaban juntos en la pantalla, volver a verlos juntos, en una historia nueva, en un nuevo proyecto,
Era el sueño de millones de personas en todo el mundo. Y ese sueño está a punto de hacerse realidad. Ahora analicemos un poco la situación, para que podamos entender la magnitud de este acontecimiento. Kerem Bürsin. Un actor reconocido y respetado con una trayectoria impecable. Un hombre que ha demostrado su versatilidad en diferentes papeles, desde el romántico galán que nos hace suspirar hasta el personaje más complejo, el más profundo, el que nos hace reflexionar sobre la vida y el ser humano. Kerem ha trabajado en series, en películas, ha conquistado corazones en Turquía y en el extranjero. Es un profesional comprometido, un actor talentoso, un hombre con una gran visión artística. Hande Erçel. Una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Con una belleza que deslumbra, una sonrisa que ilumina y un talento innegable. Hande ha demostrado su capacidad de adaptación, su versatilidad, su capacidad para emocionar y para conectar con el público. Ha protagonizado series exitosas, ha ganado premios, ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Es una actriz talentosa, una mujer con carisma, una estrella en ascenso. Juntos, Kerem y Hande formaron una pareja icónica en Love is in the Air *. Una serie que se convirtió en un fenómeno global, que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable. La conexión que tenían era palpable. La complicidad que compartían era evidente. Su amor, su pasión, su entrega, todo se sentía real, auténtico, mágico. Y esa magia, esa chispa, esa energía, es lo que los fans quieren volver a ver. La película, según la información que se ha filtrado, se aleja del género de la comedia romántica. Sorpresa. Aunque por supuesto esto aún no está del todo confirmado, pero las fuentes son bastante fiables. La historia, al parecer, se centra en un drama. Un drama intenso con giros inesperados, con personajes complejos y con una trama que promete mantenernos al borde del asiento. Se dice que la historia abordará temas profundos y relevantes: el amor, la pérdida, la superación, la búsqueda de la identidad, los secretos del pasado. Se habla de una trama llena de emociones, de momentos emotivos, de pasiones desenfrenadas, de conflictos internos y de relaciones complejas. Se dice que la película nos hará reír, llorar, reflexionar y sobre todo, sentir. La elección del género dramático es un movimiento interesante, una decisión audaz. Kerem y Hande ya demostraron su capacidad para la comedia romántica. Ya nos hicieron reír, suspirar y enamorarnos de sus personajes en Love is in the Air *. Pero este cambio de registro les permitirá demostrar su versatilidad como actores. Les permitirá explorar nuevas facetas de su talento. Les permitirá mostrar su capacidad para interpretar personajes complejos, para sumergirse en las emociones más profundas y para conectar con el público de una manera diferente. Además, el drama siempre ha sido un género muy popular en Turquía. Las series y películas dramáticas suelen tener un gran éxito de taquilla y de audiencia. Una película con estas características, protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, podría atraer a un público aún mayor, tanto en Turquía como en el extranjero. Podría ser un éxito rotundo, una película que marque un antes y un después en sus carreras. Pero, ¿qué sabemos del guión? ¿Quién es el escritor? ¿Quién es el director? Lamentablemente los detalles son escasos. La producción es muy discreta, y se están cuidando mucho los detalles para no revelar demasiado. Pero, según las fuentes más confiables, se trata de un guión original, escrito por un guionista reconocido en Turquía. Un guionista con experiencia en el género dramático, con talento para crear historias cautivadoras y con la capacidad de emocionar al público. También se habla de un director con una gran visión. Un director que buscará crear una película visualmente impactante, con una fuerte carga emocional. Un director que sabrá sacar lo mejor de Kerem y Hande, que sabrá guiar su interpretación, que sabrá crear una atmósfera adecuada para la historia. Los nombres aún no se han revelado. Pero les aseguro que en cuanto tengamos más información, se las haremos llegar. Prometido. Manténganse atentos porque aquí en mi canal, siempre les daremos la primicia. Ahora, ¿qué significa esto para Kerem y Hande? ¿Qué impacto tendrá esta película en sus carreras? Bueno, obviamente es una gran oportunidad para ambos. Para Kerem, es una posibilidad de seguir consolidando su carrera como actor de cine. Un medio en el que ya ha participado con éxito, pero en el que quiere seguir creciendo y demostrando su talento.
Esta película podría ser un gran paso adelante en su carrera, podría abrirle nuevas puertas, podría darle la oportunidad de trabajar con directores de renombre y de participar en proyectos internacionales. Para Ande es una oportunidad de demostrar su talento en un género diferente. Demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos, para sumergirse en las emociones más profundas, para sorprender al público con su versatilidad. Esta película podría ser el trampolín que necesita para seguir creciendo como actriz, para consolidar su posición en la industria del entretenimiento y para expandir su proyección internacional. Además, la película podría ser un gran éxito comercial. Lo que les abriría nuevas puertas, les permitiría expandir su proyección internacional y les daría la oportunidad de participar en nuevos proyectos, más ambiciosos y más emocionantes. Y por supuesto para los fans es un sueño hecho realidad. Volver a ver a Kerem y Ande juntos en la pantalla, en una historia nueva y emocionante, es algo que muchos han estado esperando desde el final de Love is in the Air *. La nostalgia, el cariño, la admiración, todo eso está presente. Y la expectativa es enorme. Los fans están ansiosos por ver esta película, por disfrutar de la química entre Kerem y Ande, por emocionarse con la historia. Las redes sociales están que arden. Los hashtags relacionados con la película ya son tendencia. Los comentarios se multiplican. Las teorías se construyen. Los deseos se hacen realidad. La gente está emocionada, ilusionada, impaciente. Y por supuesto mi canal está aquí para satisfacer esa necesidad de información y de emoción. Pero, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué más sabemos sobre este proyecto secreto? Pues según los rumores más recientes, la producción de la película ya está en marcha. Se dice que el rodaje comenzará en los próximos meses, y que se llevará a cabo en diferentes locaciones de Turquía e incluso en el extranjero. Ya se están buscando los escenarios perfectos. Ya se están haciendo los castings para los papeles secundarios. Ya se están ultimando los detalles técnicos. Todo está en movimiento. Otro detalle interesante es que aparentemente la película podría contar con la participación de otros actores y actrices de renombre en Turquía. Esto obviamente elevaría aún más el nivel de la producción. Atraería a un público aún mayor. Aumentaría la expectativa. Imaginen la posibilidad de ver a Kerem y Ande compartiendo pantalla con otros grandes talentos de la actuación turca. Sería increíble. Ya quiero saber quiénes serán. Y por supuesto, no podemos olvidar la banda sonora. ¿Qué tipo de música acompañará a esta película? ¿Quiénes serán los artistas encargados de crear la atmósfera musical? Es algo que también genera mucha curiosidad. La música es un elemento fundamental en cualquier película. Puede realzar la emoción, crear la atmósfera adecuada, complementar la historia y transportarnos a otro mundo. Ya se especula con nombres de cantantes y compositores turcos, pero aún no hay nada confirmado. Pero no se preocupen. En cuanto tengamos información, se las haremos saber. Aquí en mi canal, siempre les daremos la información más completa y actualizada. Manténganse atentos a mis vídeos, porque no se van a querer perder nada. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que esto significa para el futuro de Kerem y Ande. ¿Podría esta película marcar el inicio de una nueva etapa en sus carreras? ¿Podría ser el comienzo de una nueva serie de colaboraciones conjuntas? Todo es posible. Y por supuesto los fans esperan con ansias que esta película sea el primero de muchos proyectos en los que Kerem y Ande vuelvan a trabajar juntos. Nos encanta la idea. Queremos ver más de esta pareja icónica. Pero, ¿qué hay de la vida personal de Kerem y Ande? ¿Cómo afectará este proyecto a sus relaciones sentimentales? Bueno, como siempre, es importante respetar su privacidad. Ellos tienen derecho a su vida privada. Pero por lo general, cuando dos personas trabajan juntas en un proyecto de estas características, siempre hay rumores, especulaciones, todo tipo de chismes. El mundo del espectáculo es así. Los medios de comunicación, los fans, todos quieren saber. Pero lo importante es que ellos sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales con éxito. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del impacto de la película en la industria del entretenimiento turca. Este proyecto, por su magnitud y por la popularidad de sus protagonistas, podría ser un gran impulso para el cine turco.
Podría atraer a nuevos inversores, podría abrir nuevas puertas para los talentos turcos y podría ayudar a consolidar la posición de Turquía como un importante productor de contenido audiovisual a nivel internacional. Esperemos que sea así. El cine turco está creciendo. Las series turcas son un éxito en todo el mundo. Y esta película protagonizada por Kerem Yande podría ser la clave para seguir expandiendo la influencia del cine turco. Podría inspirar a nuevos cineastas, podría atraer a nuevos talentos, podría ayudar a crear nuevas historias y nuevos mundos. Pero, bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? En resumen, Kerem Bürsin ha sorprendido a Hande Erçel con una increíble propuesta de película. Se trata de un proyecto ambicioso con un guión original, una historia dramática y un elenco de lujo. La producción ya está en marcha, y el rodaje comenzará en los próximos meses. Los fans están emocionados, las redes sociales están que arden y las expectativas son altísimas. Esto es un bombazo. Y esto es solo el comienzo. Estoy seguro de que pronto tendremos más noticias, más detalles, más sorpresas. Y aquí en mi canal, siempre estaremos listos para compartir con ustedes toda la información. Siempre estaremos listos para analizar, para comentar, para debatir, para emocionarnos juntos. Así que, ¿qué les parece? ¿Están tan emocionados como yo? Cuéntenme en los comentarios. ¿Qué esperan de esta película? ¿Qué tipo de papel les gustaría ver a Kerem Yande interpretar? ¿Quiénes creen que serán los otros actores y actrices que participarán en el proyecto? ¿Qué tipo de banda sonora les gustaría escuchar? Me encantaría leer sus opiniones. No duden en dejar sus comentarios abajo. Compartan sus teorías, sus deseos, sus expectativas. Vamos a crear una comunidad, un espacio donde podamos compartir nuestra pasión por Kerem Bürsin, por Hande Erçel y por el mundo de las series y el cine turco. Y antes de que se vayan, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos, con todos los fans de Kerem Yande, con todos los amantes de las series turcas. Compartan esta noticia, hagan que se propague, que llegue a todos los rincones del planeta. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola de las bombas que tenemos preparadas para ustedes. No se pierdan ni un solo chisme jugoso. No se pierdan ni un solo análisis profundo. No se pierdan nada. Suscríbanse. 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 Nos vemos en el próximo vídeo. Estén atentos a mi canal, porque siempre tendremos algo nuevo que contarles. Siempre tendremos una nueva bomba que detonar. Hasta la próxima. Chao. Y que la emoción los acompañe.